Hablaremos de algunos elementos que a nuestro juicio nos parece importante destacar de los 50 años de FUCBAN. En primera instancia, de su génesis. El cooperativismo de vivienda nace en un periodo de gran convulsión social en el país, como es la década del 60, fines de la década del 60, y hasta el momento no había experiencias de este modelo en el país. Será Juan Pablo Terra, el arquitecto Terra, que en ese momento oficiaba como representante nacional del Partido Demócrata Cristiano en el Parlamento Nacional, cuando se abre el debate sobre la necesidad de un Fondo Nacional de Vivienda en el país, sobre todo presionado el gobierno frente a la gran crisis de la industria de la construcción, que Juan Pablo Terra se acerca al Centro Cooperativista Uruguayo que nació en el año 61 y hasta el momento estaba asesorando las distintas modalidades del cooperativismo del país, pero no existía la vivienda. Terra les plantea a los compañeros, que además los unía, tengamos en cuenta que el CCU tuvo una base fundacional cristiana, le solicita ver la posibilidad de que los técnicos del centro discutieran alguna solución desde el punto de vista técnico para la vivienda. Aquí tenemos que hacer un freno y ver que el CCU desde sus inicios, fuertemente financiado por sectores de la Iglesia Católica, nace como producto de un ofrecimiento que se le hace al obispo Bachino de la diócesis de San José para enviar catequistas, y que en general eran laicos, para que fueran a la Universidad de Lovaina a recibir un curso en Europa sobre cooperativismo general. Esos jóvenes van allí, donde una de las figuras principales de los mismos fue el compañero Sarachu, fundador del CCU después. Al regreso, Bachino les pide qué iban a hacer ellos, y allí gestan cursos internacionales donde vienen participantes de toda Latinoamérica y de varias partes del mundo a recibir cursos para formación en cooperativismo en general. Llegado Juan Pablo Terra y pedido eso, esos cursos internacionales que hacía el Centro Cooperativista Uruguayo tenían que ver con que luego había que ir a monitorear a los países a quienes habían recibido los cursos que estaban haciendo en dichos países. Aprovechando esa situación, Saracho nos cuenta en su memoria, y además después lo hemos constatado con otros técnicos del período, que hubo algunos viajes que hicieron posible comenzar a armar el modelo que luego surgiría. Un elemento fue llegar hasta las orillas del río Titicaca, donde había una comunidad aymara, que a cada joven, cada matrimonio joven que se casaba, la comunidad, a través de lo que ellos llaman el AINI, le hacían su casa por ayuda mutua y colectivamente. Queda esa idea, se registra y se trae, luego también se va a la localidad de Maracaibo, en Venezuela, donde se ve lo que se podría decir un asentamiento irregular que se construía por autoconstrucción y en forma cooperativa. También en Suecia encuentran el fenómeno de el uso y goce de las viviendas, que es un santo y seña de FUCBAN y del modelo en sí, por supuesto, hasta el día de hoy. También encuentran en Chile una federación de cooperativas de vivienda que, si bien no era el mismo modelo, se podía asemejar más a cooperativas de vivienda de ahorro previo, también dejan ideas. Luego hay una cuota aparte entre historia y leyenda, que es que aquellos técnicos con ese cóctel de ideas que habían venido, inclusive algunos habían conocido los kibutz israelí también, se le suma una tradición cultural de nuestro pueblo que es la llamada gauchada. Aquello que en tanto los obreros podían hacer autoconstrucción para su propia casa, el domingo, bueno, para la planchada se invitaba a familiares o compañeros de trabajo pidiéndole lo que todos los uruguayos y uruguayas conocemos como la gauchada.
Bueno, se trató de sistematizar la gauchada a los efectos de ir armando este puzzle de ideas que dio lugar al cooperativismo de vivienda de ayuda mutua. Bueno, ese fue el primer inicio, pero el segundo paso era cómo convencer a distintos parlamentarios de la época de que este modelo podía funcionar. Entonces allí se opta porque debían tener algunas experiencias piloto demostrativas, pero para eso había que conseguir el dinero. Y el dinero aparece también por vínculos cristianos. Se ubican al arquitecto Saúl Irureta y a su compañera Daisy, que era asistente social. Irureta trabajaba en ese momento en el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, conocido por INVE con su sigla, y había una partida presupuestaria que no se había ejecutado, que era con fondos del BID, que alcanzaban para aproximadamente materiales para 90 viviendas modestas y populares. Pero todavía no había tierra. Entonces, a través nuevamente de los vínculos cristianos, se conectan con una organización, una agencia de cooperación internacional llamada Miserior en Alemania, que otorga dinero, y en los estudios que hemos hecho, no se sabe por qué razón, dice, podemos dar un préstamo para la compra de tierras, pero tiene que ser en el interior del país, no nos interesa que sea en Montevideo. Es por ello que allí, con distintos contactos también cristianos, tuvo que ver el obispo Partelli, que en ese tiempo tenía un rol protagónico en los cambios de la Iglesia Católica. Tengamos en cuenta lo que fue todo el inicio de lo que luego será la teología de la liberación y demás. También Mendiarat, obispo de la ciudad de Salto, y algunos curas, como puede ser el más carismático fue Arrillaga, que genera la primer cooperativa de vivienda en la localidad de Isla Mala. Es decir, que siendo un movimiento naturalmente urbano, se construye en el interior las tres primeras experiencias piloto. Una será con peones de tambo en Isla Mala, del departamento de Florida. Otro será Éxodo de Artigas, ese nombre tendrá la cooperativa, en la localidad de Fraiventos, con los trabajadores municipales. Y Mendiarat, en Salto, se conecta con los trabajadores de la Unión Ferroviaria. Y los ferroviarios serán quienes construirán también Cosbam de Salto. Estas tres experiencias realmente revolucionaron, podríamos decir, el formato para la construcción. Imaginémonos que aquellos pioneros desafiaron, por ejemplo, que la mujer podía trabajar en la construcción, estamos hablando de la década del 60, que gente sin mano de obra especializada también podía contribuir, y ese cóctel hace la ayuda mutua, más alguna mano de obra contratada, y le incorporan un elemento fundamental que hasta el día de hoy subsiste, que es la necesidad de contar con institutos de asistencia técnica multidisciplinarios, y será el CCU quien asesore a estas tres cooperativas de vivienda. Esto es importante para ver, de alguna manera y muy resumidamente, la génesis del modelo, que desde el punto de vista teórico fueron muy influenciados, tanto Juan Pablo Terra como varios técnicos del CCU, por las ideas originarias de Lebret y Mounier, dos católicos franceses. El cura Lebret fue un difusor de aquello que se llamaba la economía con rostro humano dentro del capitalismo. Bueno, uno puede estar a favor o en contra de esa visión, pero obviamente que ellos influyeron e incidieron en estas ideas a lo largo y ancho del mundo en lo que tenía que ver con la Iglesia Católica. Entonces, estas ideas fueron las que dieron lugar al nacimiento del modelo. Luego de esto, son los trabajadores y las trabajadoras, y quiero ser claro al respecto. Yo no hablo del movimiento sindical, hablo de las trabajadoras y los trabajadores, porque en ese periodo había una fuerte oposición del Partido Comunista al tema de la ayuda mutua. ¿Por qué esta oposición? Bueno,
podían tener argumentos relevantes y hay que analizarlos en el marco del contexto histórico que se realizaba. Primero, que la Alianza para el Progreso, impulsada por Estados Unidos, era quien más impulsaba el cooperativismo en América Latina como una política contrainsurgente que se estaba dando en la mayoría de los países latinoamericanos al influjo de la Revolución Cubana. Ese era un elemento. El otro elemento era que planteaban que era la superexplotación de las trabajadoras y los trabajadores, que además de trabajar en la fábrica, en las oficinas, en fin, en todos los lugares de trabajo, tenían que ir a hacer además los fines de semana trabajo voluntario a las cooperativas. Entonces, esa impronta que coloca en los inicios el Partido Comunista hacen que muchos sindicatos dominados ideológicamente o con mayoría del Partido Comunista no se pliegan como sindicatos, pero sí los sindicatos abren las puertas, por ejemplo, al gremio textil, se podían reunir en el COT varios de ellos, otros en parroquias, en fin, y poco a poco nace FUCBAN al influjo de la fuerte presencia obrera que empiezan en las fábricas, en los distintos trabajos, a estructurarse cooperativas de vivienda del movimiento obrero, básicamente, lo que dará un elemento sustantivo que al inicio las cooperativas de vivienda, en un altísimo porcentaje, se constituyeron con gente de la economía formal. Esto variará con el devenir histórico, pero lo tendríamos que ver más adelante. Luego, esa explosión de cooperativas de viviendas que se van formando en el movimiento obrero hacen que nazca FUCBAN en 1970. ¿Por qué esto? Bueno, por una tradición y además una década muy importante como fue que en nuestro país tenemos una única Federación de Estudiantes Universitarios y también una única Convención Nacional de Trabajadores. Era obvio que los trabajadores, al influjo de toda esa ideologización que había en el momento en el país, producto de la polarización de lucha de clases existente, también pensaran en tener una herramienta gremial para la conquista de los objetivos estratégicos que tenían los trabajadores cooperativistas para lograr que el Fondo Nacional de Vivienda tuviera una partida importante para ello. No es menor y no nos podemos olvidar que recién en el año 68 nace y se aprueba el 17 de diciembre, concretamente de ese año, la Ley Nacional de Vivienda, que dará lugar a un capítulo íntegro desde el punto de vista de la jurisprudencia para el cooperativismo de vivienda, lo que no es nada menor. En el 70 se gesta FUCBAN y allí, con esa gran eclosión, empieza un debate en el movimiento obrero y será un dirigente histórico justamente del ZUNCA, el compañero Henderson Cardoso, quien comienza a discutir la importancia de unificar a todo el movimiento obrero al respecto, a pesar de que Henderson Cardoso era un militante del Partido Comunista. Pero él veía, y un día conversando con él me dijo Henderson, dice, yo veía que el partido había dicho que esto no era bueno, pero los obreros de la construcción me pedían que armáramos cooperativas de vivienda. Entonces ese pulso de clase fue dominante en la personalidad de Henderson Cardoso, como también otro comunista del periodo, el compañero textil Lazareto y demás. Entonces, ahí se unifica toda la federación y es cuando ya sí el movimiento sindical como tal aporta sus elementos centrales. Y por eso la ley además amparaba dos tipos de cooperativas, las cooperativas llamadas de matriz sindical y de matriz territorial. Es por eso que nace la matriz Covi-Zunca, la matriz Covin, Macovi los metalúrgicos, los gráficos, postales, en fin, una inmensidad de gremios comienzan a tener sus matrices sindicales y en parroquias, clubes de barrio, lugares de concentración obrera, se van conformando las cooperativas de matriz territorial, donde una de las más importantes ha sido la Covine, las cooperativas de vivienda Nueva Esperanza, por eso están numeradas, Covine 1, Covine 2 y así sucesivamente, más otras cooperativas territoriales. El país del 70 al 73, el movimiento cooperativo es cuando llega a tener un 40% de los fondos
del Fondo Nacional de Vivienda. Esto es muy importante y aquí hay un carácter que también hace a un fenómeno sui generis del movimiento, que fue el rol cumplido por la Dirección Nacional de Vivienda de ese periodo por parte fundamentalmente de su director, el arquitecto Ildefonso Aristegui, que era de raíz blanca del Partido Nacional, un gran arquitecto con mucha sensibilidad social del departamento de Cerro Largo, quien motiva fuertemente a que los trabajadores se sumaran a la idea de usuarios. Esto es bastante, ¿no?, en un gobierno como el de Pacheco Areco, y también el doctor Silvera, que fue un abogado socialista que estaba en la Dirección Nacional de Vivienda también por ese entonces, y fueron grandes propulsores de ellos. ¿Fue el CCU en ese primer periodo el único instituto? No. El otro gran instituto fue el CEDAS. Y cuando digo grandes es porque en ese momento, en el movimiento cooperativo en su conjunto, se otorgaban préstamos a grandes complejos habitacionales que dieron lugar a las mesas y a las zonas. Las zonas eran asesoradas por el CEDAS y las mesas por el CCU. Es así que teníamos complejos desde 400 viviendas, como puede ser la Mesa 1, Mesa 2, etcétera, y hasta el complejo José Pedro Varela, la zona 3, que llegó a tener 839 viviendas construidas. En estos temas también hay que rescatar que del 70 al 73 hubo importantes aportes de técnicos, tanto del CEDAS como del CCU, más otros institutos pequeños como era el de Farinazo o el de Pasos, también arquitectos, en aportes tecnológicos importantes. La loseta a pie de obra, aquellos técnicos como Spallanzani que diseñaron, Miguel Cecilio y demás, los primeros proyectos, tengamos en cuenta que tenían que estudiar que iban a ser obras donde iba a existir mano de obra no calificada y trabajo de mujeres. Por lo tanto, la loseta, las plantas de prefabricado a pie de obra, que fue un esfuerzo extraordinario, y vieron en el prefabricado la posibilidad de sistematizar un trabajo más rápido y con bajos costos, que lo pudieron lograr en ese periodo por la inmensidad de número de familias que construían, a tal punto que Fugman llega a tener una central de suministros donde aproximadamente 3.800, 4.000 familias hacían compras en conjunto. Me parece que estos son algunos de los elementos más importantes a rescatar en el periodo. Luego, como se sabe, viene el quiebre institucional del país en el año 73, y quiero recordar a Bey Villegas, que por ejemplo, un ministro de la dictadura que dijo que habían hecho todo bien, habían liquidado los sindicatos, habían liquidado el movimiento estudiantil, pero se habían olvidado de liquidar las cooperativas de vivienda. Y ahí empieza todo un periodo de resistencia a la dictadura. La dictadura pone el ojo en las cooperativas de vivienda y comienza con circulares internas del Banco Hipotecario, disuelve la Dirección Nacional de Vivienda, aumenta los intereses de préstamos, se liquida prácticamente la cartera de tierras, y lo que queda son que las obras ya habían comenzado, los grandes complejos, antes del golpe, y por lo tanto no se frustra la posibilidad de continuar con esos complejos. Entonces, el otro tema que quiero rescatar se trata de la expansión de este modelo nacido en Uruguay con este desarrollo, que por lo mismo que conté de la génesis, yo no creo que haya propuestas colectivas auténticamente solamente nacionales, sino, como traté de documentar, se nutrió de varias experiencias y sacó este modelo uruguayo. Hoy, a 50 años de esto, lo más interesante es cómo se expandió el modelo a nivel de varios países del mundo. Hoy podemos decir que el modelo uruguayo está instalado en Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, de Latinoamérica fundamentalmente, en el Brasil, en Argentina también hay experiencias. Llegamos a Haití cuando el terrible terremoto, y hay una experiencia de modelo uruguayo también en Haití, pero traspasamos el charco grande y estamos en Zambia, en Malawi, y también en Kenia y en Uganda.
y en Sri Lanka y Filipinas del continente asiático. Por lo tanto, esta expansión del modelo daría para otro capítulo de la charla, que es no solamente lo que dimos, sino también lo que recibimos. El modelo se ruralizó en Centroamérica en gran parte, también es urbano, y por supuesto que cada pueblo le pone su idiosincrasia, su cultura, su forma de ver el mundo y la vivienda, porque no hay un único diseño. Es también la vivienda una construcción cultural donde cada pueblo le ha puesto su impronta. Por ejemplo, en Nicaragua se pintan las casas de todos colores, en la zona caribeña de Honduras igual. Sin embargo, para nosotros los uruguayos, las casas han de ser todas del mismo color. Tiene que ver con los ojos que se mira el mundo desde el espacio donde estemos. A 50 años de Fugban, hoy les regalo esta sinopsis muy corta de la génesis de un modelo que es de los pocos sobrevivientes de los programas aprobados por los legisladores de la época del año 68. Fugban ha recorrido el periodo de la dictadura, donde además, como parte del movimiento obrero, cumplió un rol fundamental en la lucha contra la dictadura. Luego sobrevivió a todos los gobiernos, al gobierno de Sanguinetti, Lacalle, Valle, Frente Amplio, etcétera, hasta nuestros días, y se ha caracterizado por ser un movimiento contestatario, pero también sumamente propositivo. Esto daría para mucho más. Les agradezco este espacio y nos parece fundamental tratar de que la academia profundice mucho más sobre no solamente la génesis de Fugban, sino sobre todo su recorrido histórico, que por cierto nos tiene muy orgullosos a pesar de aciertos y a pesar de errores también.